Bueno, ya me había despedido y había hecho lo que era el último video, pero decidí hacer un video más, como digamos como un adicional o como un bono, como lo que en Colombia llaman la ñapa, am, para que tratemos un tema que puede ser interesante, que ya les había nombrado, y es, pues ya trabajamos, digamos, los detalles, hablamos de las olas, de qué es lo que da detalle a qué constituye el detalle. Por la milésima vez lo repito, es textura y saturación, en verdad, eso es lo que nos da detalle. Y digamos, podemos seguir agregando detalle hasta el infinito, ¿no? Muchas más líneas de espuma, muchos más brillos y contrabrillos y luces y contraluces, etcétera, etcétera. Pero digamos, aquí tenemos definido ya, disculpen, tenemos definido lo que necesitamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, digamos, es un tema que es interesante y es qué pasa cuando y me refiero a esta roca, ¿no? ¿Qué pasa cuando hemos pintado algo y lo queremos cambiar y la pintura está seca? Entonces, pues digamos, uno ya trabajó esto y usualmente, y ya había mencionado esto antes, ¿no? Usualmente uno dice, bueno, pues ya lo dejo así, ¿no? Pero digamos la cosa es que ya había mencionado, ¿no? La diferencia entre un pintor profesional y un amateur. La primero es el pintor profesional ve los errores, ¿cierto? A veces los pintores cuando están comenzando no ven los errores, es difícil discernir que necesita mejorar o que hay que cambiar, ¿no? No digamos que esté mal, pero que necesita cambiar. Entonces uno es eso, que no se ven los errores, y lo segundo es que, y eso pasa con, digamos, los pintores al principio, es que puede que vean un error, pueden que vean que algo puede cambiar o mejorar, pero no lo hacen porque pues implica cambiar muchas otras partes, ¿cierto? Digamos, como hay muchas partes en movimiento y pues no es solo cambiar esto, sino que empieza a afectar las partes que están alrededor también, ¿cierto? Entonces quiero que hagamos ese ejercicio porque es importante. Por el hecho de que lo pinté y se secó no quiere decir que se tenga que quedar así, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar un poco con esto. Digamos, en sí no es que haya nada malo o erróneo con esta. Lo único que voy a hacer es desaturarla un poco, ¿cierto? Porque está, ah, digamos, se podría decir que está en el primer plano, pero pues, digamos, el primer plano es como todo esto, ¿cierto? Y para intensificar el sentido de distancia, pues, si este es el primer plano, en el segundo plano quiero tener un poquito menos de detalle y también menos saturación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es desaturar esto. ¿Cómo lo voy a desaturar? Simplemente voy a hacer los colores menos oscuros, ¿cierto? O sea, voy a agregar más blanco, pero también voy a agregar un poco más de la luz ambiental, ¿cierto? Que es una luz azulácea, violácea, ¿cierto? Entonces voy a desaturarlo y voy a agregar un poco más de esa luz para integrar esta roca y con el azul y el violeta para que se vaya un poquito más lejos hacia atrás. ¿Ok?
Entonces, como siempre pintamos por bloques, pues hay un bloque, digamos, mirando en la foto de referencia, ustedes se dan cuenta que hay unas partes más en sombra y unas partes que tienen como las luces, y es bastante contrastado, ¿no? Entonces son como dos tipos de bloques, lo oscuro y lo claro, lo oscuro y lo claro, ¿cierto? Entonces empezamos como siempre, empezamos con los bloques y ya después vamos con el detalle. Pero, como dije, los detalles se dan con... vamos a hacer, aunque son dos bloques, uno que es oscuro, ¿cierto? Las sombras, y uno que es claro, que son las luces, ¿cierto? Los brillos, los volúmenes que sobresalen. De todas maneras, ambos van a compartir de esa luz violácea. Entonces, mira, aquí está lo que les quiero decir. Digamos, puede que empecemos con una base de siena tostado, ¿sí? Y este hay que manejar, es muy saturado, hay que manejarlo con cuidado porque es muy saturado, ¿sí? Siena tostado, que se puede entender como un naranja muy oscuro, ¿cierto? Para entender, porque se dice, es un café, eso está como fuera de la, digamos, se entiende que cuando uno ve un color como el siena tostado, uno cree que está fuera del círculo cromático, ¿cierto? Pero la verdad es que si miramos acá, por ejemplo en el naranja y el rojo naranja, vemos que a medida que va hacia el tono más oscuro, ¿cierto? Vamos llegando al siena tostado. Entonces el siena tostado se puede asumir como un rojo naranja muy oscuro, ¿cierto? Entonces ese rojo naranja muy oscuro, el opuesto es un azul, ¿cierto? Un azul o un azul verde. Aquí está, ¿cierto? Es más claro acá. Entonces el siena tostado está aquí. Es un rojo naranja o un naranja muy muy oscuro cuyo contraste es el azul. Porque, o sea, el siena tostado está en el círculo cromático, aunque no es inmediatamente evidente. Entonces, pero queremos trabajar todo esto más desaturado, ¿cierto? Entonces eso va a tener blanco, va a tener el opuesto, y también es el azul que está aquí, el azul ultramarino, ¿sí? Pues ahí un poco más azul. Entonces ahí llegamos como a un gris, y le agregamos un poco del violeta también. Ahí. Miremos cómo nos va. Un poquito más desaturado. Vamos a empezar así. Vamos a empezar con ese. Esto es lo mismo, o sea, simplemente pinto los bloques, pongo ese tono que es como en las hendiduras,
puede llamar así. Aquí vamos a agregar más vibración cromática un poquito más adelante. Vamos a agregar verdes en la parte de la base porque hay como, pues hay reflejo de la arena, pero también como se forma como musgo, como moho, ¿cierto? O sea, de todas maneras estoy pintando sobre pintura seca y lo que está abajo va digamos, no sé, se puede tapar completamente con una pintura muy espesa, pero la idea con la pintura al óleo es como usamos un disolvente, ¿cierto? Que yo uso aceite de almendras. Entonces puede que se vea grueso, pero en realidad hay una transparencia ahí, ¿cierto? Lo que está debajo siempre alcanza a salir. Ok, entonces ahora vamos a... Entonces estamos haciendo bloques. Ese es el bloque, digamos, como de las sombras de esa roca. Y ahora vamos a hacer el bloque de las partes más luminosas de esa roca. Que es el mismo tono, el mismo, digamos, sí, la misma mezcla que hicimos, pero con más blanco, ¿cierto? Y un poco más, hay más vibración del color ahí, ¿cierto? Entonces aquí hay sí, azul y violeta, y para neutralizarlo y oscurecerlo, naranja muy oscuro, que es el siena quemado. ¿Listo? Entonces, sobre todo en las partes de aquí, como de arriba, que están más cercanas como al cielo, digamos, que capturan más luz. Entonces ahí vemos que está introduciendo también un contraste cromático, ¿cierto? Si miran lo que era antes y lo que es ahora, y queremos dar, como modelar unas formas acá rocosas. Entonces tenemos una parte más iluminada. Y aquí se empieza como a mezclar con lo que es lo, es, esta ola entrando, ¿cierto? Entonces este splash de agua. Ajá. Okay, entonces definimos, digamos, que es la parte más iluminada, porque luego vamos a, digamos, aquí hay otra parte esta es la parte con más iluminación. Hay una segunda, hay una parte que tiene una iluminación secundaria, digamos, pero no es tan brillante como esta, ¿cierto? Entonces vamos a oscurecer el tono un poco, agregando un poco de la parte de la sombra, ¿cierto? Entonces esto nos crea unos tonos un poco más oscuros, estilo todavía
claro, pero no tan claro como la parte más brillante. ¿Sí? Entonces ahora otra cosa que hay que hacer ahí es, aquí llegamos al borde con el cielo y lo que voy a hacer es, voy a repintar ese borde también, ¿cierto? Entonces voy a recrear este color, ¿cierto? Y voy a mezclarlo aquí con la que ya está pintado y traerlo y difundir estos bordes con la roca, ¿cierto? Y lo mismo esa montaña que se ve allá atrás. Todo eso lo voy a repintar como desde acá. Voy a fundirlo con lo que ya está pintado y traerlo acá y fundirlo con la roca. Entonces, o sea, todo esto, o sea, como les digo, a veces uno ya pintó esto y dice, no, pues volver a pintar esto. O sea, hay que verlo como una aventura, ¿no? Y como esa, digamos, es un reto técnico, ¿no? Y hay que verlo con una actitud profesional, ¿no? O sea, digamos, a los ingenieros los puentes no se les pueden caer, ¿no? No hay margen cuando uno es un ingeniero civil y está construyendo, a menos que sea a menos que sea en Colombia, donde no importa si los puentes se caen o no. Pero en general, digamos, los ingenieros civiles no se dan ese lujo de, pues, dejar las cosas así, ¿no? Hay que, si algo no funciona, pues hay que arreglarlo. Entonces, lo mezclamos con lo que ya está pintado, ¿cierto? Y lo traemos aquí hacemos que los bordes se entremezclen. Pero yo soy zurdo, entonces tal vez estoy tapando la cámara. Pero pues no queremos, lo que no queremos son bordes duros, ¿no? Inclusive si hay un borde duro, um, pues lo dejamos que esté ahí, pero que no sea tan duro. ¿Sí? O sea, bordes completamente cortados um, tienen su lugar, pero lo que no se quiere es como que, pues que se note ese borde como de, se puso este color y queda una línea en la mitad, a menos que haya una razón muy clara, ¿no? Como, pero inclusive aquí hay, digamos, hay una zona donde es claro ese borde, pero se empieza a difuminar, ¿no? O sea, no está usado con regla, no es cierto. Entonces aquí, y digamos, el sentido de esto, el propósito de esto es lo mismo, ¿no? Que la roca tenga de la luz del cielo y que los colores se amarren y creen una sensación más ambiental y más ambiental. Creen un ambiente mediante
digamos, más que la palabra no es ambiente, es atmósfera, ¿cierto? Den una sensación más atmosférica, ¿cierto? Pues, que es muy importante porque estamos pintando paisajes. Pues esto es fundamental. Digamos, este sobre todo es un paisaje donde hay mucha bruma, ¿no? Mucho spray de agua. Entonces es importante que se perciba, que esté en cada uno de los elementos. Sí, entonces fíjense, si ustedes van al video anterior, por ejemplo, antes de que yo hiciera esta corrección, este borde era bastante pesado, ¿cierto? Ya no tanto. Ahora ya que definí eso, digamos que era como las partes más claves, ahora voy a seguir como agregando detalles. Esto necesita ser un poquito más oscuro. Entonces vemos que, por ejemplo, estos brillos, este brillo no es tan claro como este brillo, ¿cierto? Entonces, este brillo acá es esta misma pintura con un poquito de la sombra adicionado que me da un brillo más oscuro. Entonces me da esa redondez, ¿cierto? De volumen. Me indica que esta zona recibe la luz más directamente y esta zona recibe menos luz, ¿sí? Pero en términos de pintura misma, es esta misma pintura con un poquito de pintura de la sombra adicionada para crear esa... ¿Ven la diferencia entre estos brillos acá y estos acá, cierto? Y sin embargo esto es brillante. Entonces es sutilmente ir reduciendo la cantidad de luz. Entonces ya aquí estoy aumentando más siena. Ven, o sea, y lo que les digo de la pincelada, ¿no? Dejar que en lo posible cada pincelada misma sea una definición, ¿no? O sea, pongo el pincel y defino una zona, un volumen, ¿no?
propósito, ¿cierto? Vamos, entonces aquí en la zona como más hacia el piso, con esa base que tenemos, vamos a agregar un poco de verde para insinuar pues un poco el reflejo de la arena, pero también insinuar la formación como de musgo, o no sé el nombre, como ese musgo que se forma cuando el agua en la roca, el agua sobre las rocas crea como un mosquito, sí, es un mosquito, mojo, moho, no sé cómo, y tiende a ser verdoso porque es un musgo, es como una, no sé si es una variedad de alga marina, o, pues sobre todo aquí donde el agua toca las rocas, sí, la parte de arriba no lo tiene tanto. Entonces ven, estoy mezclando, estoy adicionando, y eso era como la parte de la luz. Y para la sombra, para digamos las hendiduras, hago lo mismo, verde y digamos siena, un poquito de azul para hacerlo más oscuro, pero con una predominancia verdosa, ¿cierto? Para estas sombras que están acá. Entonces aquí en esa parte de abajo, tanto las luces, digamos, como las sombras tienen una predominancia verdosa. No sé si, espero que alcancen a notar la vibración cromática del color. Y para integrarlo, pues lo traemos un poquito aquí hacia abajo, ¿no? Entonces, puedo hacer un poquito de scumbling, arrastrado, no sé cómo se llama en español, la verdad. Entonces ahora fíjense esta roca, de pronto vayan al principio del video y mírenla antes de que hiciera estos cambios y ahora. Sí, entonces lo más notorio que espero que noten, valga la redundancia, es como ahora esta roca integra más de la luz, de esos azulosos, de esa luz azul del, del ambiente, de la atmósfera. Es mucho más atmosférica ahora de lo que era al principio. Inclusive podemos ponerlo